Ya, papito, empezamos entonces el segundo día de Dragon Age de Veilguard. Somos un mago. Avanzamos, detuvimos el ritual de solas y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ya, ¿qué hice yo? Calma. Yo avancé un poquito, muy poquito. Vamos a sacarle el aspecto para que nos vaya mostrando la armadura que tenemos nomás. Pues. Ya, les cuento. Les cuento. Después de que detuvimos el ritual de solas, llegamos al faro. El faro es donde lo último que yo jugué, que es donde estábamos como en unas habitaciones, estábamos sanándonos un poquito porque nos habían sacado la chucha, qué sé yo, papá. El faro está en el Fade. El Fade es como el mundo mágico. Como el mundo mágico, ¿ya? Eso es el Fade. La weá es que salimos por el Eluvian. El Eluvian es el espejo donde uno se puede teletransportar, que usan los elfos. Salimos por el Eluvian y volvimos al mismo lugar donde estaban haciendo los... Esa no es ropa de mago. Esta no es ropa de mago, pues bueno. Es que es la que tengo. Después seguramente me voy a ir equipando con weas mejores. Es la que tengo nomás. No es de mago. Estoy de acuerdo. No es de mago. Salimos por el Eluvian y volvimos al lugar donde hicieron el ritual. Pero ya era de día. Y nos encontramos con unos elfos que estaban peleando con espíritu y weas como del lugar. ¿Por qué? Porque al liberarse los dos dioses élficos, tienen unos nombres más raros, no me acuerdo, pero ¿se acuerdan que al final del ritual se liberan esos dos dioses, que queda la zorra? La magia en el mundo como que se reactiva. Entonces, en esta parte del mapa era como una ruina élfica donde todo funcionaba a través de la magia, po. Pero son como artefactos, así como unos centinelas, así como los robots de Tesla, pero mágicos. Y nos mandaron a buscar a esta loquita que es la Veilguard, que se la voy a mostrar ahora. Se enchufó la magia, correctamente. ¿Cómo puedo ver los otros personajes, weón? No sé cómo ver los otros personajes. Ah, es que todavía, cacha, que todavía no he descubierto nada más para los personajes, entonces no los puedo ver, po. Pero bueno, Veilguard es esa china, que es una elfa, que tiene ese brazo como mítico, que en realidad es como un guantelete donde la mina como que manipula la magia. Entonces la vinimos a buscar a ella porque ella nos tiene que sacar en el fondo de la ilusión del Eluvian. Tenemos que volver a la realidad porque tenemos que detener a los dioses a los dioses élficos antes de detener al Solas, po. O sea, no detener al Solas, el Solas lo aprisionaron en el Fate, po. Ya, ahora que se enchufaron, terminé mi Actually y seguimos jugando. Y me di cuenta que aparte del báculo, mira, tengo el báculo y tengo también una daga, weón. Y esa daga puedo tirar, mira, tiro como rayito. Tengo dos armas. ¿Ven? Y el báculo. A mí me gusta el báculo. And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Me too. Y esa mierda que está en el suelo, esos huevos, esta como biomateria, esta weá que está saliendo, porque también me encontré con unos Darkspawn. Los Darkspawn son los enemigos tenebrosos, estos que vienen como del fondo de la tierra. En este juego hay unos enemigos que están como en el fondo de la tierra, que son como los espectros, una weá así como unos orcos, weón, chiquititos, unos ogrillos. Y son, con esos weones aparecen cada cierto tiempo y como que arrasan con la tierra. Y de hecho los Dragon Age anteriores se tratan de eso, porque los Grey Warden, que son unos tipos de personajes, su misión de la tierra se basa... Concha, no, ya. ¿Viste? Tengo que usar mis habilidades. Tomen.
Perfecto. last barrier's down. We're close. I can feel it. ¿Viste? Y esta loca activa estos artefactos para detener ese artilugio que estaba en el cielo ahí. Fueron 3 de estos artefactos que detuve. Y eso es todo lo que he hecho, bueno. Si no juega casi nada. Estoy como todavía enchufándome con el tema del combate, porque viste que equipo puedo hacer que mis aliados también tiren habilidades, weón. Puedo tirar yo las mías, como... Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. ¿Puedo pasar para acá o no? Pues... ¿Cómo cruzo ahí? Pero mira, hay como un... Se ve una mariposilla. Debe haber algo mágico ahí. ¿Qué dice? Pergamino resquebrajado. El hedor de la decadencia inunda el aire. Ahora los Evanuris tienen un poder que jamás se había visto. Su magia se ve fortalecida por la corrupción y la muerte. Incluso se aire a las piedras. No podremos sobrevivir a este asedio. Los Evanuris. Me parece que los Evanuris son los Darkspawn. ¿Viste? Evanuriets. Los Evaneflens. Este juego va a ir de a poquito así como agarrando ítems y weá y... Tiene varias cositas porque... Solo como... Les cuento que yo me hice otro personaje para avanzarlo libremente como offstream. Y voy un poquito más adelante que esto, weón. Ahora no voy a saber cuál avanzar offline. Off-forget. Yo lo voy a hacer como lo tenía pensado, weón. Y me hice un guerrero, weón. Y está god. La primera habilidad del guerrero es pegar 2 patas para adelante hacia la lucha libre, weón. Then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, Nodus Derthalin. It means the Nodus inevitability Derthalin. of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. Cacho. The notes were never very Ese clear bricol. on that, but I plan to find out. More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. ¡Ah, mierda! ¡Bueno, Patricio! Oh, casi me mata. Ay, de mierda. This door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. Respota y un par y siempre supe que te gustaban los Souls. Ay, ya, brother. Me gustaría que me gustaran, pero no me gustan.
Cacha. Artilugio gélido, orbe elemental. Es el arma, parece, el que está con la daga, el orbe. El orbe que tenía ahí tenía daño por frío y desgaste. Y ahora agarré uno que se llama Canción del Velo, que es, cacha, es como un orbe como con un alma dentro. Tiene daño necrótico y más desgaste. ¿El orgue o el torbe? Dije orgue. Estoy cansado. Hoy día parece que sí estoy cansado. Ya, pero es más mejor, así que me lo voy a poner. Ahí está, el orgue. Que me cure, ¿cierto? Así sí, pues no tengo para qué usar potas, pues weón, que me curen los brothers. Vamos a sacar esta. La voy a poner acá para que me abra esta puerta. Espérate. Quiero ver. Ah, claro, es Daga, es este cuchillo más esta cuestión. Y acá tengo el bastón. Este bastón tiene daño necrótico, po. Ah. Por eso cuando hago esa aura, ese golpe como de aura con el bastón, daño necrótico. Tira elemental. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. Su ballesta, Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. ¿Quién más? ¿Por qué hace ese sonido, weón? Ya, vamos. Vamos a tomar esta. Y la vamos a llevar para acá. Y al otro lado de esa pared, ahí está, pues, ¿viste? De hecho se veía. Debería estar la otra. Eso. We did it. All that's left is the Nodus Derthalin. De I nada have se so trollan. many questions for it. How Mira do que hay you otro ask cofre. it Estos questions? cofres grandes tienen equipo, weón. It's an archive spirit. You'll see. Muy Skyrim por el bosque y toda esa weá. Bueno. Sí, te cacho. Rama ardiente. Ah, otro bastón, mira. Este tiene daño de fuego. Sí, pues obviamente es mejor. Cacha. Cacha cómo se. Weón, cacha el báculo, weón. En la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tío. Grande, Nanadito. Un besito, Nanadito. Gracias por esa sub. Aquí estamos, pues mi rey. Estamos jugando Dragon Age. Estamos en el segundo capítulo. El desgaste, no sé todavía, paja. De verdad que no lo sé, todavía no me lo explican. No he llegado como el tutorial de esa parte, pero me da la impresión. Este juego tenía finishers. Que de hecho, ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque todavía no lo veo, pero lo sé porque una de las facciones tenía como más posibilidad de hacer finisher. Entonces me da la impresión de que el desgaste es la capacidad que tenemos de quebrar al enemigo para poder hacerle un finisher. Me da la impresión, no lo sé. Pero todavía no me lo explican. Todavía no me explican ese stat. Y como todo en este juego viene con un tutorial, entonces es muy probable que me lo expliquen pronto. Ahora tengo fuego, pues bueno. Goti. Okay, here it is. The Nodus Derthalin. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. ¿Qué es complicado?
What do you mean by tricky exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. Manejando la magia. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Viene algo. Oh, oh, oh. Oh. Ogre! Un ogro. That's an ogre! Ah, el Guille. Oh. Que me cure. Y esta que tire subida de la. Claro, estoy quemando. Técnica definitiva, dice. Pulsa para usar técnica definitiva. El guía cuando la Anita le dice que busque. Y se lo gastáis más, parece. Técnica definitiva, mira. A ver. Era ahí. El ogro. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. ¿Verdad? Bueno, Okay, no fue para tanto tampoco. let's see. Ya, haga su magia. Okay, okay. ¿Para esto te trajimos, Velara? There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh, What does that crystal do? keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no, you don't. No. Qué grandilocuente todo, weón. Sulanan, Vir Sulevanan, en Asal Dirthara. Ah, sí, po. Well then, I am the Nadas Dirtharan. right. I have questions. I am the Nadas Dirtharan. Responde mierda. What do you... Oh, parece que está malo. Oye, la iluminación es espectacular. ¿Ese es el epíteto del archivo? So that's the Nardus Dathalan. It was, Lo dijo. or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn.
Let me know when you're ready to head to the Veil-Jumper camp. Se le acabó. No le hicieron el underboard a la tarjeta gráfica del archivo, pues, weón. Ya, subimos de nivel, así que tenemos una habilidad. Ya, aquí está el árbol de habilidades, gigante. Nosotros nos vamos para este lado. Nosotros vamos a Visitante de la Muerte. Así que nos vamos para la izquierda. Para este. Las técnicas que infligen daño necrótico o de frío aumentan el otro tipo de daño en un 15%. Ah, ya. Ok. No importa, tengo que llegar acá. Esos tatuajes que te pusiste no quedan tatuajes para hombre. A ver. ¿Cómo? Ahora tengo camaradas, mira. Ahora tengo el menú de camaradas. Tienes más cercanía con tu camarada. Pulsa triángulo para acceder al menú de camaradas y obtener nuevas habilidades. Mira, esta es Velara. Tiene un arco y tiene su ropita. Y ahí está la china. Está god el personaje, el diseño está muy bacán, weón. Pero creo que puedo arreglarle las habilidades. Ah, mira, también tiene su árbol de habilidades. Piola. Tranquilito. ¿Qué? ¿Le mejoro el health? ¿Le mejoro esa? Rayos del más allá. ¡Pum! Como una escopeta. Detona los objetivos con desgarro. Tiene este poder también, dice. Velara realiza un disparo mágico con su arco que envuelve al objetivo en magia del más allá. Inflige mucho desgaste. A ver. Ya, como un rayo. Velara 34 al toque, tiempo lento. Una reliquia de Alatan permite que Velara conjure anomalías temporales concentradas en el campo de batalla. Ralentizan el movimiento del enemigo. Uf. Y esta calavera, weón. Desgarro galvanizado. Un balazo, weón. Crea un desgarro en el velo controlado que se concentra en los enemigos a la vez que debilita a ti y a tus cámaras. Atrae a los enemigos en puntos concretos del campo de batalla e inflige daño a quienes estén cerca. Oh, me tinca caleta weón. Y no lo tengo equipado. Tengo 2 puntos. Se parece al mapa del juego de fuego y agua. Mátame, pelado. Ralentiza enemigo y camarada. No, dice en los enemigos a la vez que te evita a ti y a tus camaradas. Ah, ralentiza este. Una rica que permite que... Dice, cuando estás en tierra, la ralentiza el movimiento de enemigos y camaradas. Ah, claro, pero permiten... O sea, lo ralentiza a todos menos a ti. Porque dice, pero permiten que tú que sigas moviéndote y atacando a velocidad normal. Para todo menos a ti. Igual es God. Pero me gusta este. De hecho le vamos a dar un punto a este, que el punto sería tiempo de recarga menos 20%, Goti. Y desgaste más 50%, Goti más. Pero ahora tengo que equipármelo, pues no lo tiene equipado. Vamos a poner ese, el otro disparo, ¿o no? Sí. No, el del tiempo no, porque el del tiempo no sé qué uso le puedo dar, weón. Tenemos también a la Harding, que tiene sus magias, sus huevas. Pero le falta todavía punto. Y la Nev Galus, Goti. La Nev Galus tiene un rayo de rompehielo, cacha. Su escarcha culiadas. Goti. Ya, estoy choclo. ¿Sí? ¿Algo más? No, ya lo conseguí, no puedo ir a ningún lado. Ah, cofre, pues, weón. Tormenta. Cacha, un arco verde, weón. Es mucho mejor, dice. Y está verde, como al estar verde tiene desbloqueado el primer trade. Que dice, atacar a mi objetivo inflige más 50% de daño contra barreras. Ok. Todo el rato. ¿Por qué? No tengo ni que dudar, weón. O sea, la Velara la tengo potenciada, weón. Ready to go? Sí, vamos. Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil-Jumper camp. Puede ser que esté mejorado de alguna forma, paja. O sea, yo dije, es verde, tiene el de abajo. No, en verdad era verde y lo tenía, no sé. Quizá está mejorado de alguna forma, no sé, weón. Ahí vamos a tener que investigar, weón. ¿Cachai? Está el bosque de Alata en el campamento de los saltadores del velo, ¿viste? Son puros elfos que están ahí como peleando en guerra, pues, weón. 11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary.
Pero ahí está moreteada la Nef. Yo saco a Harding de mi equipo. A mí dame a Nef y a Velara por ahora. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Alto van. Oye, Sounds like things have en gotten a lot los juegos que worse se pueden since we agregar a la left. ruleta está el Darkspawn. Final Fantasy XII. They're Ojo. showing up all over Arlethan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalin. Wait, you found the Nardus Darthalan? The archive spirit? Sí, lo We encontramos. could ask it about the gods. Figure out their next move. Pero primero hay que, sí, pues primero hay que llegar a los Dalishanos. Archive's broken. Harding a prueba y Velara a prueba. Won't tell us anything. But that doesn't matter. Any Ese es como el Danish Walking settlements Dead. we can save, we should. So far, we've been lucky and arrived just in time. But given how fast these darkspawn are moving, it's only a matter of time till our luck runs out. Well, it hasn't run out yet. So let's stretch it until it breaks. If we could predict where they'd strike next, we might get ahead of them. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demeter's crossing. El cruce de meta. Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and I'm coming, Harding. I don't Ya know te what dije que you're going to voy. find there, Ya te Rick. dije ya. Likely nothing good. But you'd be saving people. And it might get you on the trail of the gods. Demeter's crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Goti. Ya, vamos al cruce de meta entonces a salvar a los Dalish. Misión completada. Vamos. Aquí me sale un resumen. Con la ayuda del equipo, Veilguard pudo desactivar el artefacto y consiguió que salieran de la burbuja el velo. También el velo. También descubrió un repositorio antiguo de conocimiento élfico, el Nadas Dirthalin. Veilguard, que pretende revelar sus secretos, se ha unido al equipo y a su búsqueda de los dioses élficos fugitivos. Goti. We really be at war with Okay, our own we'll need a boat to get Los there. exploradores del velo te consideran un Let's head aliado. to the Visita a tu dock. comerciante para comprar un equipo y aspectos. Ahora tengo viaje rápido a este campamento. Ok. Investigamos un poquito el campamento. Forma, exploración, aparición. Ya, esas aguas no las veo, pero todas esas aguas tienen experiencia, entonces hay que tratar de sacarla igual, sea como sea. Aquí está la comerciante, parece, ¿no? What you hear about Demeter's crossing? Veil jumpers have gone missing. Do we know why? Someone will have to go out there and find out. ¿O el Don't be Valhalla? shy. Take a gander. ¿En qué sentido? Vender objetos valiosos, ¿eh? Ah, estos son todas las aguas que encontré en el camino. Si lo vendo todo, me dan 1180 pesos y poder de facción. Parece que acá hay un tema con las facciones, porque me dijo los saltadores del velo ahora son más aliados tuyos, son más amigos tuyos, no sé. Y el venderles cosas, el comercial con ellos también te da poder de facción. Al tener más poder de facción, como que desbloqueáis los distintos tiers del comerciante. 1180. Más 93 exploradores del velo. Claro, poder. Ahí dice explorador del velo. Tengo 243 de 3200. Y ahora aún es débil. Para subir en la tienda. Para subir de nivel en la tienda necesito 50 de esos palos. Y tener 500 de facción y 500 de oro. Al subir la tienda de nivel me venden mejores cosas. Bueno, es fácil, sencillo. Ya, puedo mejorar. Puedo mejorar este cuchillo a... Ok. Y desbloqueo el primer stat, que es daño contra armadura. Ok. Pero está carísimo, weón. 1600 y tengo 2008. Me quedo con 1002. Acá puedo comprarme velo de guardia del bosque. Es un casco y no tengo casco, weón. No tengo casco.
Me lo compro al toque. No tengo casco. Accesorios no tengo. Son desde el nivel 2 en adelante. Materiales. A ver, espérate. ¿Cuántos materiales? Puedo comprar Duramen acá. Y aspecto. Cuchillo viejo de mago. Esta hoja resume encantamientos nevarros. Pero este es un skin, weón. Es un skin, weón. Recién le tengo un casco para que veáis, pues, weón. Pero yo no quiero comprarme un skin del arma, la weá inútil, pues, weón. Voy a mejorarme el arma. Y total, eso es todo lo que tengo que gastar. Anda a saber tú si sirve o no sirve, pero lo hice. Era. And now that we've met, do your best not to die, yeah? 400 motes, es de mago que tenés que comprarlo, ¿no? Sí, weón. Coche. Este corte culiado que llevo, mira. Y este corte maldito. Hermano, ese es un casco que sería el Martín con las weas que están en el patio, weón. Oye, pare la weá. O sea. Ponte tú. Ahí está el poder, mira. El que tiré delante. Luz destructiva. El ulti de la Lux, pues, weón. Ya, juega nomás, pues. Mejoré la espada también. Puedo necesitar una talla más chica. No, si se le queda bueno. Lo que pasa es que es como exagerado nomás, weón. Yeah, that's the plan. Ya. Investiga un poquito más. Aquí hay un segundo piso. Acá cualquier cosa me sirve. No hay nada, weón. Este báculo de fuego está god, weón. Hay un Illuvian ahí, mira. Gracias, mi rey. Cacha. Dime que no es espectacular esta weá, weón. Cacha esa estatua culia ahí. El puerto. Esto es Arlathan. Se ve la raja, weón. Ya, este Illuvian no está activo, weón. No lo puedo ocupar. Avancemos por acá. Más Duramen. Y acá tengo publicación trimestral, la vida impúdica, volumen 4. Es como una revista, weón. Aquí están entrenando los Bricol. Vamos. Los carros Dalish. Esos carros salen en otros juegos, weón. Qué bueno. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlathan City centuries ago. Whole lot of blood magic during the war. What about now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war, it never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like lo pongo acá. an old wound that never healed. Cacha. No, sí ha sido un Now genio, it's weón. bleeding again. Cacha. Guau. ¿Qué pasó ahí, weón? Como que está como todo como amarrado con magia, weón. Agua a la raja. Ya. No hay nada más para acá, creo. No, tengo que ir por el otro lado. ¿Sonó algo? Cristal perfecto. Esa weá me deben servir de algo, weón. Que encuentro esas tonteras. Un lamento por la caída, el volante. Y talla de nuevo. Y Duramen. Calla, aquí.
La escalerita ahí para hacer un viaje más rápido. Y seguimos. Pero igual mi personaje ya se ve más choro, weón. Con el casco igual le da otro toque. Ya que no parece tanto mago, weón. Dominio de la ruina llegué. ¿Qué hay acá? No se puede pasar para acá. La agua cerrada así con lore. No. Ready to go? Sí, nos tenemos que ir en ese bote, pero voy a averiguar primero si hay algo más, pues, weón. Con nadie matemos, con nadie. Escucha. ¿Hay daño de veneno acá, weón? ¿Qué dice? Dice, secreto del pasado ahora escondidos, que a todos los hombres están prohibidos, pero busca con atención y sin vacilar para hallar la llave del búho en su ulular. Huh. The giant owl. Must be something to this. ¿Qué es ulular? Hay un acertijo acá que no estoy cachando, weón. Están como los animales muertos. No puedo nadar. No puedo nadar, confirmado. Cúrame. ¿Puedo cambiar mi parte? Mapa. Camaradas. Me parece que no. O al menos acá no. No puedo pasar para acá. ¿Hay algo ahí? Tampoco puedo pasar para acá. Hay caleta de murallas culeadas como inventadas, weón. Te limitan igual harto el movimiento. Ya, vámonos, no. Si no hay nada más acá. ¿Esta? ¿Esa? ¿Cuál? Hay algo ahí arriba, me tinca que es el acertijo del búho, weón. Eso que está ahí arriba. Ya. Nos vamos. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. Vamos al cruce de meta a salvar a los Dailish. I've never seen fog this thick in Demeta's Crossing. ¿Cacha cómo está ahora? Ahora es un juego de miedo, weón. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Talcahuano.
Algo pasó. Algo pasó que está tan tenebroso hoy. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? El voladero llega a un lado y se pone a romper todas las cajas que hay. Cuéntale que... Sí. Mi alcalde. Igual agarro caleta de cuestiones haciendo eso, bueno. Todas esas aguas después las vendo y gano reputación y todo el rollo. Ahora está súper It's tétrico acá. market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. ¿Qué? ¿Se van a poner a pelear? ¿Con quién? ¿Están como queriendo pelear? ¿Con quién? Darkspawn. It's blight. Even worse than in the forest. Keep them in. Mayor's orders. ¿Qué onda? You okay? What happened here? Mira ese cómo está. Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Mira. Está en la rama ese. Lo capturaron de cabeza. We'll be rewarded. All of us. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Pero mira, hay gente atrapada. Here and everything will be fine. Que se queden, como eso es lo que le meten en la cabeza, que se queden, que nos arranquen. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The town square! We need to search for survivors. Let's see what we can find. Burn out. Allá. Se separaron. Olvídalo. No merece la pena discutir con el alcalde. Sacará oro de la tesorería de la ciudad para construir una nueva fuente en la plaza que hay frente a su ventana. Pero madera para arreglar los muelles que usa todo el mundo, eso es demasiado caro. Ya. No estamos muy contentos con el alcalde entonces. Ok. Tejido imperial. ¿Puedo hablar con la velara aquí? This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlethan. I can't believe this happened. Yep.
Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. Sí, es como un barco. ¿Qué es? No, como un tanque, como un auto así gigante. Estos buenos se quedaron ahí como tapando la entrada. This blight is weird. Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Okay, let's keep going. Might be more survivors. What was that? Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. ¿Qué es eso, weón? Oh. Must keep. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? A sinkhole. But how? Hay un hoyo acá. Conexión directa con los Darkspawn. Careful not to slip. That's the deep roads down there, where the Darkspawn come from. Sí, pues. Los Darkspawn vienen de las profundidades de la tierra. More people. Must round up everyone. Must get them inside. We will be rewarded. Es la misma weá todo el rato. Vamos a por entre medio. Milva. Oh. That's one of your fellow veil jumpers. Oh, pero no, ese está ya. Ese está ido. Melara. Jahel. He's alive. Melara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Melara. Oh. Be careful. Help me, anyone! Come on, that sounds close. Dice, Yahel, por si acaso debemos asegurarnos de que todo viene en cruce de meta, de que ningún aldeano haya visto mal narrador. Llévate a Milva, es nueva. Si hay una nueva forma de entrenarse e incrementar su confianza como exploradora. Se murió.
cagadita, weón. Help me! Hurry! ¿Y ese quién es? ¿Un dragón? A dragon? Here? ¿Qué tiene que ver un dragón, weón? El alcalde. Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me. Esa voz era de uno de los dioses. Llamó al dragón. A la muerte, sí. Es un dragón, weón, como hacer plagio. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Respira hondo. Deep breaths. Tell me what happened. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillenane's new creation. She showed me gold. So much gold. O sea, trajiste a los exploradores. So you brought the veil jumpers to the middle of town. For a blood sacrifice. Because the gods needed power. Did you know what the gods would do? The veil jumpers, they were just strangers. I thought if they were taken first, everyone else might be spared. So you did know? The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight. Everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. ¿Cómo no van a caer en la tentación? Uf. Yo creo que lo vamos a dejar acá nomás. Leave him here. He can fend for himself. No! Wolves will get him in the night. Or, given the state of this place, something worse. Su aldea merecía algo mejor. The people of Demeter's crossing were depending on him. The least he can do is stay with them now. A steep price to pay. And we're the ones to choose it? Somebody has to. You don't understand the power they have. They show you what you crave. They speak to the darkness in your heart. No one can stand against that. Watch me. I won't be the last to surrender. I felt the evil. Let's go. No point arguing with a dead man. No. Lo vamos a dejar no hay. ¿Qué raja? The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight. All of it. To rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it.
Ok, ya podemos viajar rápido. Ah, mira, y me trajeron de vuelta del cruce de meta. Fui a eso nomás, fui a mirar. Pero en el mapa puedo viajar rápido. Ush, me voy al toque. Vamos a dar cuenta de lo que pasó al Strife y a la mina. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? Perdida. The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgarnon and Gillenane used them like puppets. ¿Ah? ¿Un mensaje? ¿Ese cuervo? I dare say it was a Morrigan. show of force. ¿Y es la misma actriz de voz? Morrigan es una hechicera They will demasiado not fuerte. rest until you are on your knees, Ya está en todos los juegos. fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? Qué bacán, weón. Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. Dile que podemos ocuparla, I thought she conchemos. could help. Morrigan la helped parte. the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. ¿Y quién eres? Sí, pues este no sabe quién es. So, who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orlais, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Gracias por la ayuda. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. O sea, conoce al lobo terrible, al Dreadwolf. Just to be clear, you know your old friend Solus is actually the Dreadwolf. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demeter's Crossing once the gods are through. Nuestra culpa. Bien This is sentimental. our fault. When we interrupted Solus's ritual, the gods escaped. Would those feelings not be better used to put things right? Pero claro. But how? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? The lighthouse. Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know Illuvians better than most.
Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Trabajamos en equipo, cueste lo que cueste. We don't have a choice here. We stand against the gods however we can. Because if we don't, nobody else will. You get the Illuvian fixed at the lighthouse, we'll find the dagger. Let's figure out our next moves after that. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am Ven able. conmigo, porfa, pelea conmigo. Right. Semi Let's partner. move. Por favor. Métete a mi party. Misión completa. Cruce de sombras. Tras investigar el cruce de meta, el equipo descubrió que los dioses habían arrasado la aldea usando las ruinas. Por si fuera poco, tentaron al alcalde para que traicionase a su gente a cambio de oro. El tiempo decidió dejar al alcalde a su suerte. El equipo decidió dejar al alcalde a su suerte. Gotti. Part 2. Ruins Reach. Ahí es donde se hizo el ritual. You can do this, Lace. It's gotta be done. Ya, ganamos un punto de habilidad, a ver. Daño necrótico más 10%. Gotti. La magia aquí está como totalmente erecta, weón. Ya. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. No se trata de tener la culpa, tenemos que apoyarnos. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you. Or Rook. Or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. No You pasó know, nada. I like that about you, Lace. You don't stop fighting. You push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Ok. Ya. Ahora que recuperamos la conciencia, ahora que somos el nuevo amigo, avancemos. Más duramen. Nunca está de mal el duramen. El Look, durarriet. I can feel lingering magic. Powerful magic. the dagger was here. Something took it. Y acá. ¿A pata pelada? Hoy tenéis razón, weón. Es que esta ropa es esta ropa es de mendigo, weón. Se la ropa level 1, pues, weón. Darkspawn. Oh, Oh no, what's
engendro tenebroso. Only one way to find out. Look, there it goes. ¿Otro orco? Big dark spawn coming right at No, us. un engendro grande, ¿no? Oh. Cúrame. We have to go after that ghoul. Let's get this Look at gate me. open. Look up there. That magical device. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué onda esto? Hay que moverlo. Good work. Let's keep on the trail. ¿Qué hay que encontrar ahora? Velo de guardia del bosque. Ah, el mismo casco, po. Pero como ya lo tengo, lo puedo mejorar. Y más 15% de daño al punto débil, Goti. Efecto desbloqueado, claro, lo mejora. Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Oh. Necesito comerme una cosita picante que tengo acá porque si no me va a quedar dormido. No es tan picante la verdad, no. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Estamos buscando un necrófago chiquitito que lo vimos como con algo. Pero no, cargamos. Look out! More dark spawn ahead. You got him. Estos bichos chicos se mueren al toque, po. El guaso. More darkspawn coming out of those pools. Dice, ¿qué dice? Aquí está desgaste y ejecuciones, po. Dice. Inflige daño a tus enemigos para llenar su medidor de desgaste. Cuando se llene, los enemigos sufrirán aturdimiento, lo que los dejará vulnerables y les impedirá atacar de manera temporal.
Realizar una ejecución contra un enemigo que sufra aturdimiento para golpearlo con un poderoso ataque que inflige daño adicional. Tras eso, el enemigo se recuperará aturdimiento. Nicely done, Nev. All right, everyone. That's got it. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Yo sigo buscando más cosillas. La daga no está todavía. Y no pude hacer una ejecución. ¿Por qué? Porque pego más de lo que desgasto. Over there. Ahí está. Our dagger thief. Ese weón lo tiene. More blight in the way. And there's probably another one. Ahí está abajo, creo. Está abajo, abajo. ¿Cómo voy? Ah, no, pues está ahí, mira. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Ah, tomáis la weá y podéis ver el Darkspawn ahí. Acá y acá. Marca ignífera. Es un orbe que tiene... Es distinto. Es con fuego. Pega más, pero tiene menos desgaste. Pero él pega más. Yo creo que me lo voy a llevar.
Ahí fue el daño nomás. Whatever you say. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. Si pega más, if it hits more, equip always. Okay. That's one. Now to find the other. Hay que buscar el otro para... Llega. Good work. Now let's see what's behind that gate. Acá entonces, ¿qué hay? Ah, un cofre. Los cofres no tienen equipo. Dice la leyenda que así se le veía la pieza al Joaquín cuando estaba en el Ragnarok. Bien iluminita. Ese igual lo pasó a la raja Juan con el Ragnarok, bueno. Yo también. That's a problem. Got us at range. Watch it. Good job. They're shooting for us. Efectivamente. No, estoy bien. Well, that's done. No, nada más entonces por acá. No, nada más por acá. Better be ready. That's one for Rook. Que hagan los mapas, weón, el entorno. Se ven a toda raja, weón.
Hacha. Dos cofres. Prendas duraderas. ¿Qué dice? Más defensa. Ya. La misma historia. Más defensa también te lo tienes que poner. Ahora sí tenemos mejor pinta. No me quita daño, me quita resistencia a las habilidades. No, bueno. Resistencia a las habilidades. Sí, pues sí. Mira, veámosla de nuevo para que estemos seguros. Dice 21% de daño de técnica. Y a ver, y el anterior 30% de daño de técnica. Ah, tenéis razón, weón. No, tenéis razón. Con este pego más. No, tenéis razón. Nada, me quedo con este. Me quedo igual con este. Prefiero pegar ese porcentaje menos, que es 9% menos, pero vivir un poco más. Sí, está bien. Y aparte está mejor, está más bacán la capa de esta, weón. No, pero tenéis razón. Yo pensé que era defensa técnica, pero no me hacía no hace sentido que sea daño, pero era daño. La lógica detrás de eso es que mientras tu ropa sea más liviana o más... es como el Glass Cannon, po, weón. Mientras más papel seáis, más pegáis, po. Esa es la lógica detrás de esa weón. Hicimos corta. La daga de Lirio. Lyrium. Harding. Uy. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? This is the eternal hymn, the prayer and the proclamation. Is to know. I am. We are free again. Home again. Here again. Here again. Como que se le metió un bicho dentro. I can hear it. Qué brígido, weón. The song of the stone. What is happening to me? Tiene magia. Tiene magia la Harding. Yo soy un enano, pues los enanos no tienen magia. Algo le pasó. Are you moving those rocks? I don't know how to control it. Aquí tiene, mira. Duración. Cebadores y detonadores. Dice, combina cebadores y detonadores para activar detonaciones. Igual tiene que aplicar un cebador concreto al objetivo. Cada cebador tiene su propio detonador. Usa la combinación correcta y activa una detonación para infligir más daño, más desgaste y daño en una zona. Usa titulación de Harding. Ok. Bueno, tuvo la raja esa wea.
Me falta. Magia combinada, weón. Ahí en el chiquitín de nuevo. That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Wow. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red Lirio. Volvimos al faro. You said something took you over. Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Algo pasó ahí. Algo muy raro pasó. Dwarves have never used magic. We can't. No conozco esa magia. It's not the magic I know. What do you mean? It's clearly stone-focused, which makes sense. Dwarves are children of the stone. Mages connect to the Fade. Dwarves reach out to the stone? Maybe? Maybe. I guess we don't have any real answers. Es muy raro. Rook se siente perplejo respecto a la nueva capacidad de Harding o Rook se siente optimista respecto a la nueva capacidad. Creo que es un don C. It's a wonderful gift. You must be proud. But I didn't do anything to earn this. How could I be proud? I don't even know how it happened. It's all a little strange. But not in a bad way. I feel connected. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. Le tiro la pela. No es un problema. Sí, le tiro la pela, ¿o no? No, es que no me gusta la Harding. Confío en ti. I trust you have all this handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. Okay. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right.
She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Oh. La hoja cantarina. Olí volvió al lugar donde Sola celebró el ritual con la esperanza de encontrar la daga de Lirio que este último perdió. Les arrebataron el antiguo artefacto a los necrófagos tenebrosos que se sentían atraídos hacia él, pero tocar la daga tuvo un profundo efecto en Harding. Parece que se ha realizado un vínculo olvidado entre ella y la roca, aunque todavía no se sabe qué se supone esto en Harding. Encontramos un arco. Saludos +1. Un arco corto para Harding, poco común. Guess I should find some place to try to talk to Solus. Debo tratar de hablar con Solas. Tengo más puntos de habilidad. Ya, tengo 2. Realiza una dotación contra un enemigo, otorga armas voltaicas. La duración de armas voltaicas aumenta un 50%. ¿Ese? Al llevar un yelmo y una armadura de distinto tipo, regeneración de maná más 20%, coste de maná de los ataques a distancia menos 20%, daño al punto de más 15%. Wow. Solamente por tener equipos diferentes. No, pero yo creo que esto. Sí, y después me tengo que empezar a mover para acá. Listo. Va. Camaradas. Hardy está nivel 2. Vamos a ver la idea. Tiene HP, poción calmante. Tiene disparo potente. No, tengo que darme los que hacen las combis. Sí, pues tengo que mejorar en las combis. Por ejemplo, trituración, o de este tiene que tiene de para que detone. La verdad es que dice Harry nace un grito entusiasta que te motiva a actuar con determinación. Daño mejorado. No me gusta mucho, la verdad. Bueno, prefiero tener opciones para combinar. Así que nos vamos a dar el trituración, que sabemos que lo podemos combinar con una skin de la NEF. Daño contra armadura más 50%. Y cuando la trituración alcanza a un enemigo obtienes precisión. Goti. Entonces acá vamos a poner trituración, ¿cierto? Sí, y esta nos lo saltamos. Gottlieb. Acá podemos hablar con la... ¿Esto? Taller. Se mejora tu equipo en el taller de la guardia, aumentará la estadística de un objeto. Encontrar otro ejemplar de un objeto que ya tienes o comprárselo en el mercado, aumentará las estadísticas y bloqueará nuevas propiedades. Explora ambos caminos para sacar el máximo de tu oponente. O sea, de tu equipo. Mejora, conseguir los recuerdos que hay por el mundo te permitirá mejorar el taller de la guardia. Al hacerlo, aumentará el número de encantamientos disponibles y el nivel de poder de todas las armas que encuentres o quieras durante tu aventura. Ok. Puedo mejorar por ejemplo. Ya, pero... ok. Solamente lo mejora, no le desbloquea la habilidad. Es para mejorarle el daño. Claro. Es un +1. El maldito +1. Creo que todavía no es necesario. No, creo que todavía no es necesario. Vamos a salvar a la Neve. Creo que la Neve está acá. Creo falso. Dice, lista de la mudanza, muy importante, no olvidar. 6 mudas de ropa, 4 varas de sintonización, colección de anuales de 20.
Esa es la ropa, una nota de quién, de la Ned o del Solas. Irelin se ofreció a ayudarme con la mudanza, no sé por qué. Posiblemente se siga sintiendo más por la ruptura. ¿Qué me estaba viviendo acá? La Velara. Acá está viviendo la Velara, porque la Ned está acá. Couldn't be Veilguard, it had to be 3. No puedo hablar con la... Ya. No, voy a avanzar, ¿no? Me están bloqueando el avance de alguna forma, como las interacciones. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Este. Pero está cerrado, po. Dame bola. Ahí está el barric. Hecho pico. Un espejito. Creo que me voy a sacar los tatuajes, bueno. No me terminaron de convencer. Los tatuajes de la... Tatuaje este. Sí, sin tatuaje. ¿No se lo saqué? Pero cuántas veces hay que ponerle, weón, a la mierda, weón. Me he sacado los tatuajes 800 veces. Déjame sacarme la weá, hermano. Aceptar cambios, loco. Ok. Ok. Qué costó, weón. No, ni siquiera era acá. Esta es mi habitación. No voy a mi habitación, voy acá. Therefore Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. No, esta es mi habitación. Lo otro era la... Lo otro era la... ¿cómo se llama? La enfermería. Ah, mira qué bonito, weón. Me cago entero, weón, teniendo una weá con una cantidad, weón, asquerosa de agua ahí. Oh, Baron Van Markham. You wanted the undead to rule Navarra, but you forgot about the Moonwatch. Then, after I put you down, the Moonwatch sent me away with Varric to stop the noble families from complaining. Hice lo correcto. The Moonwatch is supposed to protect the world from dangers outside the realms of the living. That's what I did. Even if it wasn't politically convenient. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look at it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Intento estar a la altura. I don't know if I see a hero's face. But it's a face that's seen a lot. Got a few new scars.
Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Sí. Es panita mío el Varric. The peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me the scroll went back even before Tevinter. Said that elves had a rich history. Even more than the rest of us. Y tenía razón. And we've got a culture that's lasted thousands of years. Good to remember everything we've done. The ever-turning orb. My final training project as an apprentice. I spent months finding the precise balance of energy flows to make the enchantment permanent. Fue difícil, pero mereció la pena. Amazed this thing still works, seeing how many times I messed up the magic and broke something. And then I got there eventually. Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. A ver. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. Did I overstate the danger? No. No. It appears to be just about as bad as you said. How unfortunate for you. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. No lo soy, pero estoy aquí. Exactamente. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? In the Mornwatch, I had to deal with undead nobles threatening all of Navarro with civil war. Our squad was overwhelmed, and we were supposed to retreat. But you attacked instead, defeated the nobles, and prevented a war. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. ¿Por qué corromper el mundo? I don't understand. Elgernon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for opposing them. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed.
¿Y no escapó? The Blight didn't escape with the gods? Elganan and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. Chucha. ¿Y cómo vamos a tenerlo? What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not going to bend a knee to blighted, murdering monsters just because their ears are pointed like mine. I don't think many other elves are going to either. Agreed. Elganan and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganan and Gillenane. Ok, gracias. Thank you. I'll go poke at the cruel and the corrupt, and we'll see what we find. Hay que salir a los vigilantes a matar, a agarrar hueones que estén pasándose listo. If you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Si el Solas no es malo, weón. Estoy seguro que el Solas no es malo, weón. Habla con Varric, dice el ropero. Has conseguido nuevos aspectos para tu equipo. Puedes mejorar la apariencia en el ropero. No. ¿Y qué agarré? Máscara de sangre de dragón. Yelmo de sangre de dragón. O velo de guardián. Listo. Otro. Proyecto mágico. Pues si el proyecto mágico lo había puesto allá, pues. Modo decoración. Habla con Varric. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. No quiero tu trabajo, Juan. I didn't come in here trying to take your job, Varric. I know you didn't. But it's what the team needs right now. You sure? Nev got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You stopped an entire undead rebellion with less than a dozen Mourn Watchers. Just needed a bolder approach than Watchers usually take. And no one else knew it. Only you figured it out. Ticked off a bunch of snooty Navarrans, but you've got a knack, kid. For what?
Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. El Solas y el ritual. There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? ¿Necesitamos hoyo? Sí, necesitamos hoyo. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. El cruce de meta. El accidente, Nev. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Y el cruce de meta. Demeter's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You left him to fend for himself. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. Diarrhea. You can stop fussing over me. Go see what the others are up to. Sí, pues me tiene que dar así un cáncer pesado, una weá que me quite todas las ganas de comer y toda la weá así, y ahí me puedo quedar como Rook. Se llama Barry, weón, no van. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin. Their most feared mage killer, the demon of Virantium. El demonio de Virantium. Y ese culiao que tiene. Working with a feared mage killer doesn't bother you? As long as he doesn't have a contract out on us, we're fine. Estoy metido. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years. But the crows would know. I can set a meeting with their bosses. Buen trabajo. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic.
Tevinter authority. Won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. ¿Y son magos? Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the Shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. Tu amigos me valen. These people sound great. I mean, if they're anything like you. No one's as good as they seem. But they try. Ya se está mejorando, se We le talked to the menos crows in herida en la Antigua cara. and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Me tiró toda la data la Nev. Ya, Patricio. Al tiro, papito. Estamos listos ya. ¿Ve a Treviso o hacia Portuario? Reúnete con Velar en el Luvian. Ya. Agarramos vuelito, papito. Agarramos vuelito, mi rey. Ya, mi rey. Vamos a dejarlo hasta acá entonces nomás. Este fue el segundo capítulo de Dragon Age de Veilguard. Yo lo paso la raja. Capuchita, menito, métele, métele, avanza. La historia está God.